de la Constitución de 1821 sí se encuentran en la Constitución actual, la de 1991. Para eso, pues tendríamos en primer lugar que precisar lo de valores constitucionales. ¿Qué se entiende por valores y más concretamente con valores constitucionales? Pues el concepto de valores es un concepto axiológico que significa lo bueno, lo deseable, lo mejor. En materia de moral, si se quiere, de ética, se dice, por ejemplo, que el valor, se habla del valor honestidad, del valor valentía, y el antivalor es cobardía. Honestidad, el antivalor es la deshonestidad. En materia constitucional es el catálogo de lo que se considera lo ideal, lo mejor, en el sentido de la finalidad de todas las normas del ordenamiento jurídico, de toda la Constitución. Un profesor español, doctor Pérez Luño, dice que se configuran las opciones ético-sociales básicas que deben presidir el orden político, jurídico, económico y cultural de un Estado. Bien, en la Constitución de 1821, en el artículo 3 se señalan 4 valores: la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. Todos estos son tomados de forma idéntica a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789. Y están en todas las constituciones de carácter liberal. Incluso la Constitución de Venezuela de 1819, la de Angostura, tiene exactamente esos 4 valores señalados, ¿cierto? Y, ¿cómo? Que la Constitución de Venezuela, ellos son la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. La igualdad. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano está la libertad en el artículo 2, la seguridad también en ese artículo 2, la propiedad también en el artículo 2 y en el artículo 1 la igualdad. Y decía que en la Constitución de Angostura de 1819, que es la segunda Constitución de Venezuela, están exactamente estos 4. Y lo mismo en las constituciones de la que López Michelsen llama la primera República Liberal, la que de 1810 hasta 1816, cuando se produce la invasión de Morillo. Por ejemplo, la primera constitución de la Nueva Granada fue la Constitución del Socorro, del mismo año 1810, del año de la independencia, creo que en el mes de agosto de 1810. Estos 4 están también en la Constitución del Socorro y en todas las constituciones de la primera República Liberal, que algunos quieren recordar llamarla como lo de la patria boba, pero realmente no lo fue. Es mejor decir la primera República Liberal, porque fueron 6 años a pesar de los conflictos y las guerras intestinas y tal,
de un desarrollo institucional y de un manejo constitucional muy importante. Todas las provincias tuvieron sus constituciones y todas eran de corte liberal, en el sentido de del reconocimiento de los derechos de las personas. En el periodo que va de 1810 a 1816, bueno, como 8, porque tenemos dos de Cundinamarca, la de 1811 a 1812, la de Antioquia, la de Tunja, la de Pamplona, y es curioso que la Constitución de Pamplona de 1811 o 1812 no ha aparecido, nunca ha aparecido, como la de Casanare, quedaron perdidas, porque lo que sí apareció fue una modificación a la Constitución de Pamplona de 1815, que realmente da la impresión de que reprodujo la Constitución de Pamplona y le hicieron algunas modificaciones. Y todas las provincias se dieron sus propias constituciones, a excepción de las ciudades confederadas del Valle del Cauca, que adoptaron como constitución la Constitución española de 1812. Es una cosa curiosa, en el Valle no hicieron una constitución propia, sino que acogieron la Constitución de Cádiz de 1812. Bien, entonces estos son realmente los valores de una república de carácter liberal. Sin embargo, hay que decir que la seguridad no es un valor propiamente dicho, sino es una función del Estado. El Estado debe garantizar la seguridad. Y la propiedad, allí podía ser un aspecto discutible en la medida en que en esa época y a partir de la Revolución Francesa la propiedad era una cosa fundamental, ¿no? Por las circunstancias de enfrentarse al despotismo en donde el gran propietario era el rey absoluto, ¿no? Y la propiedad no estaba protegida. Sin embargo, hoy no se considera como un valor, sino como una garantía institucional, ¿no? En la Constitución del 91, su artículo 58 señala las garantías constitucionales, o mejor llamadas garantías institucionales, y dentro de eso menciona la propiedad. Y bueno, en la Constitución del 91, porque se trata de confrontarla, los valores están en el preámbulo. Allí aparecen en el preámbulo de la Constitución del 91 mencionados como aparentemente valores: la vida, la justicia, la convivencia, el trabajo, conocimiento, la paz, la libertad y la igualdad. Al hacer un análisis crítico, se puede señalar que la vida no es un valor, es mucho más que un valor jurídico. Es la condición necesaria del ser humano como sujeto de derechos y como objeto de los derechos. Ya que no es un valor, lo ideal es estar vivo, ¿no? El ser humano, que es el objeto y el sujeto de los derechos constitucionales, pues fundamentalmente se requiere que esté vivo, de manera que no es lo ideal, no es lo mejor, es una condición necesaria del ser humano. La justicia no es un fin en sí mismo, es un requisito estructural y una función estructural del Estado. El Estado debe garantizar la correcta administración de justicia. Y por lo tanto, se puede decir que si en nuestra sociedad
predominaran y fueran efectivos los valores de la igualdad y de la libertad, pues la justicia no sería tan importante, porque se viviría en condiciones que no requirieran el aparato coercitivo del Estado, que es el que con el que se garantiza la justicia. De manera que, y en eso lo planteaban los profesores españoles que estuvieron en la especialización en Derecho Constitucional Comparado del Externado, que se hizo en convenio el externado con la Universidad Autónoma de Madrid, vinieron profesores españoles. Tuve la fortuna de ser estudiante de estos profesores españoles. Ellos señalaban que evidentemente la justicia no es un valor en sí, un valor constitucional. Y en lo que se refiere a la convivencia, el trabajo, el conocimiento y la paz, que están mencionados en el preámbulo, son fines que se logran en la medida en que se realicen los valores superiores, que son la libertad y la igualdad. Por lo que los tratadistas, estudiosos del derecho constitucional, coinciden en señalar que realmente solamente hay dos valores constitucionales propiamente dichos: la libertad y la igualdad. Y ellos son los que están en permanente tensión, ¿no? En la medida en que, si se acentúa la igualdad, se afecta necesariamente la libertad. Al contrario, si se acentúan políticas de libertad, se afecta la igualdad. Es la tensión que hay siempre entre, y que el Estado democrático, y más exactamente en el Estado social de derecho, las políticas públicas tienen que manejar esas políticas públicas teniendo en cuenta esa igualdad y esa libertad, y dependiendo finalmente de el acento popular representado por el Congreso de la República. Entonces, un Congreso de una mayoría con una concepción conservadora privilegiará la libertad, mientras que un Congreso con una composición y un gobierno, obviamente, con una composición, con una orientación más de izquierda, privilegiará la igualdad. De manera que hay siempre en la balanza esa tensión entre la libertad y la igualdad, que son las que configuran el fin supremo de una constitución democrática, como la de la constitución actual, ¿no? Que tenemos libertad, que tenemos igualdad. De manera que entonces podríamos decir que hoy se consideran que son realmente valores constitucionales la libertad y la igualdad, que estaban obviamente en la Constitución del 21. Ahora bien, eso en cuanto a los valores, pero en cuanto a los principios, ¿qué se entiende por principios constitucionales? Son mandatos, preceptos normativos que permiten o prohíben algo. Por eso son de naturaleza deontológica. Pertenecen al mundo de los deberes. Debe ser así. Los principios orientan hacia un fin dependiendo del valor que está inserto en el principio. Por ejemplo, entonces decimos la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Es un principio deontológico, así debe ser. Debe ser. El Estado debe actuar teniendo en cuenta que ese es un principio constitucional, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Y en dónde encontramos cuál valor? El valor igualdad, ¿cierto?
o el principio de libre desarrollo de la personalidad, el mismo nombre lo indica, es la libertad. Las personas son libres de hacer lo que quieran hacer, siempre con dos limitaciones, como lo dice el artículo 16 de la Constitución. Dos limitaciones: que no se afecten los derechos de las demás personas, y la segunda limitación, que no se afecten normas jurídicas. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer siempre y cuando no viole las normas de policía, las normas penales, las normas comerciales, si soy un comerciante, en fin, ¿no? Entonces, la libertad del ser humano está limitada en la misma norma por en esas dos situaciones. Pero lo que debe resaltarse aquí es que, como se señalaba ayer, la Constitución de 1821, que conocemos como la Constitución de Cúcuta, pero más exactamente debe ser llamada la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta. Y vale la pena aquí hacer esa aclaración, porque fue un tema que a mí me llamó la atención. Porque si Villa del Rosario nunca hizo parte de Cúcuta, nunca fue parte del municipio de Cúcuta, ¿por qué se llamó la Constitución de Cúcuta? Pero ya la explicación que me han dado las personas que han estudiado el tema es que todo este valle se conocía como el Valle de Cúcuta, comprendiendo Cúcuta, todas estas zonas. Y este municipio se llamó, oficialmente era el Villa del Rosario de Cúcuta, hasta después del 21, a los pocos años, ya le cambiaron el nombre, le quitaron de Cúcuta y quedó Villa del Rosario. Pero en 1821, cuando se aprobó, se discutió y se aprobó esta Constitución, el nombre oficial era Villa del Rosario de Cúcuta. Por eso así es como realmente debe denominarse. Los cucuteños, pues decimos la Constitución de Cúcuta, para abreviar, pero obviamente es una inexactitud, ¿no? Una inexactitud. Pues en esta Constitución de 1821 responde al criterio de lo que es una Constitución, en la medida en que ella es una limitación jurídica del poder político. Por eso, cuando uno no puede hablar de Constitución en el sentido como se maneja en la época contemporánea, de la Constitución de la Unión Soviética, por ejemplo, que evidentemente había un texto allá y uno podía comprar el librito y lo estaba en español y viene editado y todo, pero no había ninguna limitación jurídica del poder, no había ninguna defensa de los derechos, nadie tenía ni siquiera el derecho de locomoción, de salir del país, no había ninguna libertad política, solo un partido, y bueno, todo una negación de derechos y por lo tanto ninguna limitación jurídica del poder. Entonces esas eran constituciones que algún autor llama semánticas, de puro nombre, pero no de verdad. Me parece que, digamos, la constitución de la China viene siendo el mismo corte de esa constitución. Sí, en la medida en que es un caso muy complejo el de China, ¿no? Es una cosa, ¿por qué? Porque políticamente es un régimen dictatorial, despótico. Económicamente abrieron las puertas al capitalismo y ahí los chinos multimillonarios y empresas, pero en cuanto a derechos y tal, el régimen es
dictatorial, es de absoluta negación de los derechos, ¿no? Sin embargo, no se considera una democracia. Y no es una democracia realmente, ¿no? No es una democracia. Existe el partido único, es obligatorio el Partido Comunista Chino, no hay libertad política, de manera que en estricto sentido no es una constitución en cuanto a que no responde al criterio de limitación jurídica del poder. Fíjese usted que solo 90 millones o 95 millones pertenecen al Partido Comunista Chino. Pues es una nación de 1.350 millones de habitantes. O sea, ¿cómo llamaría usted ese gobierno? Un gobierno despótico, no democrático, de ninguna manera democrático. Un gobierno arbitrario, donde impera la arbitrariedad expresada a través de la voluntad del Partido Comunista Chino. Como yo suelo decir cuando nos refería a lo de la Unión Soviética también, representado en el Comité Central, pero en el Comité Central quien manejaba era el Comité Ejecutivo Central, y dentro del Comité Ejecutivo Central el secretariado de 3, 4, 5 personas máximo, pero en últimas el secretario general, que tiene la última palabra. De manera que eso sucede en China en este momento. El máximo dirigente, que ha resultado ser un hombre muy hábil, ¿no? Y tiene un control, pero obviamente no hay una constitución en China que responda a eso, a ese criterio de la constitución. ¿Tiene una constitución? No, sí. Todos los países despóticos, usted va a Cuba y encuentra la constitución de Cuba. Bien ahí. Alguna vez fuimos una serie de abogados aprovechando que había un congreso para hacer turismo, pero obviamente entonces ahí, no, la constitución de Cuba, ahí está la constitución de Cuba, ¿sí? Está, todos los derechos están ahí, pero en la práctica no hay ninguna libertad ni política, ni de ninguna clase, ni de salir del país. Por eso se tienen que lanzar al mar, ¿no? Para ver si llegan a... No hay, por lo tanto, tampoco constitución en ese sentido. En cambio, la constitución de 1821 sí es una constitución que está dentro de esa característica de ser una limitación que limitaba jurídicamente el poder, ¿no? ¿Cuáles principios encontramos en la Constitución de 1821? En primer lugar, la soberanía nacional. Se habla en el artículo 2 de la soberanía nacional de la Constitución de 1821, ¿no? La democracia popular, incluso se menciona el término así, democracia popular y representativa. Democracia representativa. A través de un sistema electoral muy diferente al que tenemos en la actualidad, un sistema electoral con sufragio que se llama en términos jurídicos censitario, es decir, no todo el mundo tenía derecho al voto. Básicamente la discriminación estaba en el poder económico. Solo tenían derecho a votar las personas que tuvieran propiedad incluso variaba, ¿no? Para ser elector de provincia, tener tanto, para dinero hasta tal cantidad, o bienes tal. Para ser elector ya de un nivel más alto, tenía que tener más dinero, ¿sí? Y o sea, las gentes sin bienes no tenían posibilidad de derecho al sufragio. Pero eso era lo que había en Europa, y eso también lo hubo en Francia. Aunque después de la Revolución Francesa, en 1792-93, hubo unas elecciones con sufragio universal, que después que fue el que permitió que los jacobinos llegaran al poder y instauraran el régimen del terror, y con el régimen del terror, pues, ¿cuál derecho al sufragio ni nada? Pero después las constituciones francesas volvieron a establecer
las limitaciones al sufragio básicamente censitario. Y también había limitaciones para que se requería saber leer y escribir. Entre nosotros lo hubo en las constituciones del siglo XIX, pero siempre se decía, esta se exigirá a partir de tal año. Y antes de eso ya venía otra constitución y en la práctica nunca fue vigente eso de saber leer y escribir como limitación al derecho a votar, al sufragio. Pero estuvo en las constituciones y decía que dentro de tantos años se empezará a aplicar. De manera que no era un sufragio universal, pero no debe ser tomado como un aspecto negativo de la Constitución, porque eso era lo que pasaba en el mundo, ¿no? Las limitaciones al voto fundamentalmente por razones económicas. El otro principio que encontramos en la Constitución de la Villa del Rosario es la atribución del poder público. O sea, todo lo que fue el sustento de la Revolución Francesa, y aquí tomando la teoría de Montesquieu, que es quien planteó de manera clara las tres ramas del poder público, o los tres poderes, como se quiera llamar, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Eso es característica, también lo encontramos en la Constitución de Angostura, de 1919, y eso hay que mencionarlo, lo de Angostura, porque cuando se realizó el Congreso acá, la Constitución de Angostura no tenía ni 2 años. La Constitución de Venezuela no tenía, incluso cuando comenzó el Congreso aquí, se propuso básicamente por delegados o constituyentes venezolanos que se adoptara como modelo la Constitución de Venezuela de 1819 y que pues viera a ver qué modificaciones se hacían y tal. Pero eso fue rechazado por la mayoría aquí en Villa del Rosario. No, borrón y cuenta nueva, aquí vamos a hacer una cosa nueva. Pues las cosas no eran tampoco tan nuevas, porque todo esto que les estoy señalando, por ejemplo, eso ya venía del constitucionalismo tanto de Venezuela como el de la Nueva Granada y todas esas constituciones que tuvimos nosotros provinciales, todas tenían esas características, ¿no? De la división del poder público, de la democracia representativa. La forma de república unitaria, que fue el punto que generó una gran discusión aquí en Villa del Rosario, porque varios diputados venezolanos, o perdón, no diputados, sino delegados al Congreso, planteaban el federalismo, los que habían sido derrotados en 1819 en Angostura, porque en Angostura, que fue la segunda constitución de Venezuela, se impuso Bolívar con la tesis del centralismo y les tocó aceptar para algunos a regañadientes el centralismo. La Constitución de 1919 de Venezuela es centralista. La primera Constitución de 1811 es federalista, pero Bolívar siempre habló mal en ese sentido de la Constitución de 1811, siempre estuvo en desacuerdo, que no podía ser el modelo federal. Pero además aquí ya en cuanto a los granadinos o neogranadinos, también había partidarios del federalismo, porque entre otras cosas, la convocatoria que se hace en el Acta de Independencia del 20 de julio de 1810 es que se convoca a un congreso para dictar una constitución que debe ser federal, dice el Acta del 20 de julio. El Acta del 20 de julio, que por cierto, todo el mundo habla de ella y muy pocos la han estudiado. Eso ha sido objeto de controversias. Yo he tenido controversias con
con historiadores. Bueno, eso dejémoslo para más adelantico ahorita porque eso tiene sus bemoles. Pero históricamente es interesante resaltar que la convocatoria que se hace en el acta del 20 de julio es a que se redacte una constitución que debe ser federal. Pero la Junta Suprema que tenía su sede en Santa Fe, y sobre todo después de que Nariño asume el poder total, rechaza eso del federalismo y entonces con la bandera del centralismo, y eso pues dio lugar a 4 o 5 años de guerras entre federalismo y centralismo. Pero la mayoría de las provincias que se reunieron primero en Santa Fe y luego ante la hostilidad del gobierno central, les tocó finalmente irse para Tunja y se creó las Provincias Unidas de la Nueva Granada, la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Se levantó un acta que no es una constitución propiamente dicha, porque decían que una vez que se superaran una cantidad de cosas, se podría estudiar y aprobar una constitución. Pero mientras tanto funcionaba el acta, que establecía un sistema federal. Todas las provincias se vincularon de manera federal, con autonomía. Tunja, Antioquia, todas las provincias, Cartagena, todas las provincias. Entonces, había por lo tanto partidarios del federalismo que estuvieron aquí presentes en el Congreso. Se dice que eran 3 grupos en relación con ese tema: los abiertos partidarios del sistema federal, los abiertos partidarios del sistema central, del centralismo, de la República Unitaria, que seguían las orientaciones directamente de Bolívar, porque ya Bolívar había dado ejemplo y había replicado mucho sobre el carácter unitario. Y había un tercer grupo que era como neutro, no se decidían ni por lo uno ni por lo otro. Y finalmente propusieron que se adoptara el sistema unitario y que a los 10 años se revisara para ver la posibilidad de pasar al federalismo. Y ese tercer grupo fue el que inclinó la balanza hacia la adopción del sistema unitario o centralista. Y así quedó en el artículo 8º de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta. Y para destacar que en esta Constitución pues se acoge lo que ya está presente en las constituciones provinciales y en la Constitución de Venezuela, de un Estado liberal de derecho. ¿En qué sentido un Estado liberal de derecho? Con las características propias del Estado liberal de derecho, que es el sometimiento de todos a la ley. Y por lo tanto, cuando se dice todos, se refiere a los funcionarios, a los ciudadanos, todo el mundo, porque el planteamiento que está en esa Constitución de 1921 señala así: sometimiento de todos a la ley. Y esa es la característica propia del Estado liberal de derecho, de que todo el mundo debe respetar la ley y fundamentalmente los dirigentes del poder. Y la otra característica central, que es el respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Con eso también se sigue la línea de la Primera República Liberal. Y aquí entonces hay que hacer una distinción entre los
derechos, o mejor, los principios fundamentales, que son los que señalábamos en cuanto a la televisión del poder público, a la forma de la república unitaria, con otros principios que son los que tienen que ver con los derechos. O sea, son normas que dentro de la Constitución señalan el objetivo, el fin, que es el de los derechos, está dirigido a la protección de los derechos. En 1821, pues no podía hablarse de otra clase de derechos, sino de los derechos fundamentales, de los derechos de primera generación, del derecho a la vida y a las libertades y el derecho político. Son los que se llaman derechos de primera generación, son los derechos propios del Estado liberal de derecho, son los derechos que nacen con la Revolución Francesa, o no nacen con la Revolución Francesa, sino para nosotros quedan bien claros en la Revolución Francesa, porque si uno dice que nace con la Revolución Francesa, estaría desconociendo todo lo que significó el constitucionalismo inglés a partir de la Carta Magna, ¿no? Donde los reyes estaban obligados a respetar los derechos, lo que ellos llamaban los derechos de los ingleses, los derechos propios de los ingleses. Pero esos principios o esos derechos como principios constitucionales que corresponden a los que se llaman derechos fundamentales o de primera generación, están allí expresados de una manera muy clara en la Constitución de 1821. Menciono algunos: la libertad de imprenta, sin censura, pero con responsabilidad, se dice allí, sin derecho a la censura. El derecho de petición, que es un derecho tan importante en la Constitución del 91, y es un derecho que, según las estadísticas, algunas estadísticas dicen que es el derecho más invocado en las tutelas en Colombia, es el derecho de petición. ¿Eso existe desde el 21? En el 21 existe, es curioso, ¿no? El derecho de petición está señalado en la Constitución de 1921. Y además, una amplia gama de derechos y garantías en materia de protección de la libertad de las personas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la presunción de inocencia, con el habeas corpus, la legalidad del delito y la legalidad de la pena, además la legalidad del proceso, ¿no? Nadie puede ser acusado por algo que no está previamente definido en la ley, en las formas que la ley tiene prevista. Entonces todo eso es lo que tienen que ver con la garantía de la libertad de las personas. Además está previsto en esta Constitución principios constitucionales o derechos. Son principios o son derechos expresados como principios, porque son abiertos, indeterminados, ¿no? Y deontológicos, buscan algo, un deber ser, constituyen un deber ser. La inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, inviolabilidad de la correspondencia, está ahí señalado. La prohibición a los militares de ocupar la propiedad privada en tiempos de paz y sin orden judicial en tiempos de guerra. La garantía de la propiedad privada, prohibición de la confiscación, expropiación por utilidad pública, que se puede hacer pero con previa compensación por parte del Estado. La libertad de trabajo, libertad de industria y comercio, excepto en actividades necesarias para la subsistencia de la República. Siempre, y eso viene de la colonia, ¿no? En ciertas actividades que estaban reservadas
al Estado, a la colonia, y que los particulares no podían ser. Es lo que conocemos como los monopolios del Estado, ¿no? Por ejemplo, lo de las loterías y lo de la producción de licores y tal, son monopolios del Estado. Y la Constitución nuestra establece que cuando el Estado crea un monopolio en donde ya hay actividad particular, está obligado a indemnizar a esas personas que salen del negocio. Pero entonces lo que está garantizado en la Constitución de 1921, y en eso es igual a lo que tenemos ahora, es que la expropiación tiene que estar acompañado con previa compensación, ¿sí? Eso está en el derecho contemporáneo. Bien, ya hablábamos también del respeto a la libertad de industria y de comercio. La prohibición de establecer limitación a la libre enajenación de los bienes raíces. Ese es un principio propio del Estado liberal contra lo que existía antes, que eran bueno, y también hay una mención expresa de la prohibición de los mayorazgos y de bienes que no podían ser enajenados. Eso riñe con la Constitución. Todo bien es susceptible de ser enajenado, los bienes raíces. Hablo de los bienes raíces. Existían esas limitaciones a través de los mayorazgos y de las vinculaciones. Es un principio que aquí se plantea y que está también en la Constitución nuestra. Viene también de la Constitución de 1986. Tanta fuerza tiene ese principio que para que en Colombia se pudiera establecer la reserva esa, ¿cómo llamamos cuando cuando un bien es de familia? Patrimonio de familia. Para establecer el patrimonio de familia, es decir, que un bien raíz no pueda ser enajenado ni embargado, en la Constitución del 86 hubo que reformar la Constitución para establecer que se podrá, el legislador podrá dar el patrimonio de familia para proteger la vivienda familiar. Hubo necesidad de reformar la Constitución. ¿Sí? Y eso está previsto también en cuanto a la libertad de enajenación de los bienes, está previsto en la Constitución de 1921. Extinción y prohibición de los títulos de nobleza, honores o distinciones hereditarias, de manera que si todavía en esos momentos había personas que habían comprado, porque esos títulos de nobleza se compraban, como el del Marqués de San Jorge, pues ahí perdían ya todo, porque la nueva Constitución, la Constitución de 1921 prohibía y quedaba distinguido todos esos títulos de nobleza. Era que los que habían comprado eso, pues ahí perdieron la plata, hasta ahí llegaron. La igualdad de derechos civiles para los extranjeros, siempre que respetaran las leyes de la República. Esos son los principios de carácter liberal propios de la Constitución de 1821 y de las constituciones liberales de esa época, y que en la Constitución de 1821 está a partir bajo un título que se llama Disposiciones Generales, viene todos estos, el artículo 156 y siguientes hablan de todos estos derechos, ¿no? En las disposiciones generales. Y incluso ese término también es tomado de Francia, ¿no? Que no hablan de derechos aquí y acá, sino en este momento habla de disposiciones generales. Y como disposiciones generales está la tabla de derechos, o lo que los anglosajones llaman el Bill of Rights. Ahora bien,
como se trata de comparar lo de 1821 con lo del 91, es bueno entonces decir qué principios están en la Constitución actual que no estaban en la Constitución de 1821 y que no podían estar por razones históricas, no por falencia de las constituyentes de 1821, sino porque el tipo de constituciones que había, la realidad sociopolítica en el mundo, no. Estas son cosas que han aparecido posteriormente. Por ejemplo, en 1991, el principio más importante, el principio fundamental que marcó el viraje que, en mi opinión, es de 180 grados entre la Constitución de 1986 y las anteriores a 1886 y la del 91, es el carácter normativo de la Constitución, el carácter jurídico de la Constitución. Está establecido en esta nueva Constitución del 91 que todo lo que la Constitución tiene vigencia jurídica, produce efectos jurídicos, es normativo. Eso es lo que ha permitido que los jueces de la República, a través de la acción de tutela fundamentalmente, bajen una norma de la Constitución sin tener en cuenta la ley, ni las ordenanzas, ni los acuerdos municipales, nada, directamente aplica la Constitución y le dice, señor, usted debe ser protegido por la Constitución que tiene este derecho constitucional fundamental. Y por eso se ha producido todos esos cambios tan dramáticos que se han producido en nuestro país en estos 30 años. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene carácter jurídico. No pasaba con la Constitución anterior, que estaba en el modelo francés. En el modelo francés había supremacía de la ley y el juez estaba maniatado. No podía hacer sino interpretar exegéticamente la ley y punto, nada más. Aquí ya el juez tiene otra funcionalidad, es decir, señor juez, usted puede interpretar, puede y debe interpretar, y si se está violando un derecho constitucional, si a una persona o un grupo de personas le están violando un derecho constitucional y se lo invocan a usted a través de una acción de tutela, usted está obligado a bajar la Constitución, aplicarla y resolver el caso. Por eso esa explosión que ha tenido la tutela, pero eso es por este principio, que incluso les confieso, no lo manejan suficientemente bien los abogados en general. En mis clases, en los posgrados de Derecho Constitucional que yo regento, encuentro eso. Digo, bueno, ¿cuál es lo más importante de la Constitución del 91? No, que el Estado Social de Derecho, no, que la Corte Constitucional. No. Lo más importante es que la Constitución se volvió jurídica y es aplicable directamente en algunos casos e indirectamente en los demás casos. Siempre. Eso. Y entonces, eso es lo que ha permitido la explosión de derechos que no han sido producto de la ley, ¿no? Todos, por ejemplo, para los derechos que tienen hoy las personas del mismo sexo, preferencias sexuales del mismo sexo, los homosexuales y todo eso no ha sido ninguna ley, ha sido todo con base en decisiones judiciales interpretando la Constitución, ¿sí? Interpretando la Constitución. Incluso lo que se acaba de producir, el derecho a la eutanasia, el derecho al aborto, con las limitaciones que está señalada. Pero eso no ha sido ninguna ley, ningún decreto del gobierno, nada. Eso es interpretación que hace el juez constitucional, el más alto juez constitucional, que es la Corte Constitucional. Y punto. Interpretando la Constitución por el carácter normativo de la Constitución. Por el carácter normativo de la Constitución. Oh, señor magistrado de la Corte, ¿ustedes por qué se metieron en eso? Porque la Constitución tiene señalado, bueno, en una ponderación de los derechos constitucionales y en una interpretación que hace la Corte. Y entonces produce todo eso todas esas sentencias que incomodan a lo que yo llamo los juristas de criterio antiguo, que no aceptan que haya una Constitución con las características del 91 y que les gustaba más la Constitución de 1886. Pero las cosas cambiaron y es además, pero
Aquí solamente hicimos fue meternos en el neoconstitucionalismo que ya había que nacido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, con la Constitución Italiana del 47 y años más tarde con la Constitución Española de 1978, que son todas con carácter normativo. Nosotros simplemente tomamos, nuestros constituyentes tomaron ese modelo y lo virtieron en la Constitución del 91, y es la que responde al mundo moderno del constitucionalismo. Otro principio del 91 que no está en la Constitución de 1921 es el de la soberanía popular, porque en la Constitución del Rosario se hablaba de la soberanía nacional. Aquí se dice que es la soberanía popular. ¿Qué importancia tiene eso? Que como la soberanía popular, eso es lo que permite que la Constitución exija a quienes aspiren a ser alcaldes, a ser gobernadores, a tener un programa, presentar un programa, ¿no? Usted sabe que todo candidato tiene que presentar un programa, si no, no se puede inscribir. Programa de gobierno. Mi programa es este. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que si no cumple con el programa, el pueblo que lo eligió lo puede revocar a través del mecanismo de la revocatoria de alcaldes y gobernadores, que por cierto no ha funcionado, ¿no? Todos los intentos que se han hecho de revocar alcaldes, parece que por ahí hay uno en un pueblito de Boyacá. En tantos y tantos y tantos intentos que se ha hecho. Por eso a mí me parece una pérdida de tiempo eso de que apenas eligen, claro, la norma exige que no se puede pedir la revocatoria antes de un año, de que ese gobernante lleve un año. Pero desde el mismo día que ganan las elecciones, entonces los contrarios empiezan a pensar cómo va a ser la campaña para la revocatoria, y todas terminan frustradas porque es muy, muy difícil lograrlo. Pero eso es consecuencia de la soberanía popular. O sea, el pueblo lo eligió, el pueblo lo controla y el pueblo le puede quitar el poder. ¿Sí? Y entonces, en principio, así está, y la Constitución responde a ese criterio. Allí está contemplado esa posibilidad de control. La democracia participativa también obviamente no existía en el 21. Todo eso, mecanismos de plebiscito, referendo, no estaban en la Constitución del 21. Entre nosotros está, pero con tantas limitaciones que es muy difícil, ¿no? El referendo, por ejemplo. El referendo tiene muchas limitaciones en la norma constitucional, en la norma legal, y otras que le encimó la Corte Constitucional, ¿no? Entonces es muy difícil un referendo en Colombia. Es muy difícil, pero ahí está, ¿no? Ahí está en la Constitución, y está como es, y la ley que reglamenta lo de los mecanismos de participación ciudadana, y señalan, pero es casi que imposible lograr que un referendo triunfe. Es muy difícil por todas las limitaciones que tiene y los problemas que tiene. Otro aspecto, el pluralismo en todos los sentidos, es un principio constitucional clarísimo, y que se expresa en el pluralismo político, la libre participación de partidos políticos, de la libre derecho a conformar partidos políticos, el pluralismo étnico, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el pluralismo religioso, el reconocimiento de que hay diferentes confesiones religiosas y todos tienen derechos, el educativo,
el informativo, el derecho que tienen las personas a crear medios de información, de educación. Ese pluralismo es claro y es el que permite que las minorías tengan una protección especial de la Constitución. La Constitución limita la democracia. Suena como raro, ¿no? Pero así es. ¿Por qué? Porque la Constitución, los derechos constitucionales de las minorías no pueden ser afectados por la mayoría. ¿Sí? Entonces, no, que es que la mayoría del pueblo colombiano es católico y el 80%, de manera que vamos a sacar una ley que favorezca y que reprima y dificulte otros credos religiosos. Ah, pero es la mayoría. No, sí, un momentico. Pero la Constitución, los derechos constitucionales ahí están señalados y no permiten eso. De manera que la mayoría, que sería la democracia, la expresión de la mayoría, no puede tocar derechos de las minorías. Por eso yo suelo decir en mis clases, para que suene así como medio provocador, la Constitución limita la democracia, y evidentemente la limita, claro que la limita. Hombre, como somos mayoría podemos hacer todo lo que querrá que esta mayoría crea. Y esa, entre otras cosas, es una de las limitaciones de la famosa democracia ateniense. El griego, el ateniense, podía participar en las decisiones, punto, pero no podía disentir. Él tenía que asumir lo que la mayoría decidió y punto. No había derecho al disentimiento. Es lo que algunos que cuando hablan de la democracia griega se les olvida mencionar, que los griegos no tenían derecho a disentir, tenían que plegarse a lo que la mayoría decidió. El derecho actual, el derecho contemporáneo, establece todo lo contrario, que las minorías tienen el legítimo derecho a subsistir, a plantear, y siempre y cuando no, pues obviamente no violen las normas constitucionales y legales, ¿cierto? Esa es una característica del pluralismo, el respeto a las minorías. La gran modificación, la gran reforma en materia del Estado, que es el Estado Social de Derecho, ¿no? Obviamente, en 1821 el modelo que existía era el Estado Liberal de Derecho, y como gran cosa, ¿no? Porque en Europa no, en Alemania no había Estado Liberal de Derecho en 1821. En España fue el interregno ese de la Constitución de Cádiz de 1812 al 14, cuando regresa Fernando VII al poder y vuelve con el régimen absoluto, y luego cuando le dan el golpe militar del coronel Riego en 1820, que los militares se rebelan y dicen: señor rey, usted sigue siendo rey, pero aquí hay una constitución, y se revive la Constitución de 1812 de Cádiz, y a Fernando VII le tocó aceptarlo durante 3 años, se llamó el Trienio Liberal, hasta que, con la ayuda de los austríacos fundamentalmente, que invadieron España, aplastaron el Trienio Liberal y volvió el régimen absolutista. De manera que en Europa, en Austria, entonces existía gobiernos absolutistas. De manera que el que hubiera aquí, en nuestros lares, en 1821, un Estado liberal de derecho era una gran cosa. En Rusia, bueno, de manera que no es que, con todas las limitaciones del Estado liberal de derecho, obviamente, vista desde los
la perspectiva de hoy, ¿no? Vista con los ojos con los que hoy vemos, ¿no? No con los ojos de los ciudadanos de entonces. Y por lo tanto en 1921 no estaban los derechos de segunda generación, que son los llamados derechos prestacionales, derechos de segunda generación. Se habla de tres generaciones, de segunda y de tercera generación, pero hablemos de los de segunda generación, que son los derechos sociales, económicos, ¿no? El derecho a la huelga, el derecho a la educación, a la salud, que son derechos prestacionales. Se llaman derechos prestacionales porque se le pide al Estado: señor Estado, garantíceme salud, señor Estado, garantíceme educación. Mientras que los derechos de primera generación se llaman derechos negativos, en cuanto es que se le dice: señor Estado, no se meta con mi libertad personal, no se meta con mi libertad de correspondencia, no se meta con mis libertades políticas, no se me meta, no se meta. Aquí cambia, es sí señor, en el derecho prestacionales, sí señor Estado, usted tiene que garantizarme salud, tiene que garantizarme educación, usted tiene que garantizarme el derecho a la recreación, todo eso que ha aparecido como derechos que obviamente en el 21 no existían, 1821 no existían. Y mucho menos los de tercera generación, que aquí aparecieron con la Constitución del 91, que son los derechos llamados colectivos o del medio ambiente, la protección del medio ambiente, los derechos de los consumidores, en donde ya no son derechos que tiene la persona en sí, sino la comunidad. Los derechos de tercera generación son derechos de la comunidad, del ser humano como integrante de la comunidad. Entonces, por eso el medio ambiente, por eso el derecho al control de calidad, el derecho de los consumidores, ¿no? Porque es como comunidad. Esos son mucho más recientes, ¿no? Y entre nosotros aparecieron con la Constitución de ahora, del 91. Los derechos sociales sí aparecieron antes algunos, por ejemplo, el derecho a la huelga, y esos derechos son de la reforma de López Pumarejo, la reforma del 36, que es donde se dice que se modernizó el país, pasó de ser un país, entró a la industrialización con la reforma de López Pumarejo, la famosa reforma constitucional de 1936. Pero estos de colectivos y el ambiente sí son muy recientes. Y para hablar de algo que mencionó anoche nuestra vicepresidenta, y con toda razón, ella como mujer lo planteaba, que en 1921 pues no se habló nada de los derechos de las mujeres. Y no se podía hablar porque en ninguna parte del mundo había eso. No había. Derechos, el derecho al voto, la igualdad de derechos con el hombre, eso no. Empezando que la mujer casada, por ejemplo, los bienes propios de la mujer casada los administraba el marido. En esto entonces era muy buen negocio casarse con una mujer rica. Digo yo a mis sí, no, eso hoy en día ya no, ya la mujer casada maneja y si hay conflicto se fue, señor, se fue sin nada, porque usted no tenía nada. Eso fue en el año 38, una ley del año 38 que le señaló a las mujeres su derecho a manejar. Le quitó a los hombres a los maridos la potestad marital sobre los bienes, ¿no? Bien. Todos estos derechos obviamente no existían en 1821. Por eso la vicepresidenta lo planteaba, pero además no es que fuera una falencia, ¿no? Algo que le pudiéramos nosotros señalar como negativo a la Constitución de 1921, ¿no? En el mundo no existía eso, ¿no? Y entonces hoy sí, obviamente está claro la igualdad de derechos de la mujer con los del hombre. Está contemplado en el artículo 13, que es la igualdad de todos,
Y en el artículo 43 de la Constitución del 91 se dice que las mujeres tienen igualdad de derechos con los hombres, de manera que son principios constitucionales hoy que no eran de 1821. Dejo así entonces planteado estas diferencias, porque obviamente nos podríamos extender de muchas cosas más, pero en lo fundamental hay que decir, rescatar como conclusión, que la Constitución de 1821 evidentemente fue una constitución de carácter democrático, republicano, con respeto a los derechos, y que obviamente todo eso que había, hoy lo tenemos, pero ampliado, ¿no? Con muchos más derechos que son propios de nuestra época. ¿Alguna pregunta, algún comentario de ustedes? Las generaciones de derechos, y no exigirle un texto como el de la Villa del Rosario, que innovara en lo que no se conocía, Claro. en la filosofía política. Es como pedirle a alguien que en 1970 trabajara las computadoras y los teléfonos celulares. Sí, claro. O sea, esa Constitución en su momento histórico reflejó lo más adelantado Sí. de la dogmática constitucional y de la reestructuración del Estado constitucional de derecho. Entonces, siempre hay sobre todo últimamente cuando se plantea el tema de la democracia representativa y la democracia participativa, o que se critique a la Constitución de Cúcuta por el voto censitario. Por Dios, es que era el voto que existía en el momento histórico. Sí, No le puedes, era el voto universal desde la perspectiva histórica. Entonces, muchas veces se juzgan los instrumentos y los textos con criterios que no se corresponden a la realidad histórica que se vivió. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, finalmente fue una constitución avanzada en su momento. Totalmente avanzada. Y cuando en Europa ni sueño de constitución en Alemania, solamente realmente existía pues el modelo constitucional inglés, Sí. es muy importante en cuanto a Europa. Y en Francia dependiendo, ¿no? Porque hubo épocas Sí, de dictadura y tal, pero bueno, ya habían tenido la constitución de 1791. Ajá. Y bueno, pero el resto de Europa, nada, ninguna constitución, nada. Bueno, aquí teníamos la Constitución española, que ya también la mencioné, de 1812, que fue anterior a esta, pero que también la derogó Fernando VII. De manera que fue una constitución de avanzada. Fue muy importante lo que pasó aquí en 1821. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.